relación con una circunferencia. Hoy día hacemos ángulos con relación a una circunferencia. La anterior clase fue las propiedades fundamentales en el triángulo. Habíamos visto en esa clase que el radio trazado en el punto de tangencia resulta ser perpendicular con la tangente. Recordando que una tangente es aquella recta que tiene solamente un punto en común con la circunferencia. Y también habíamos visto que si trazamos un diámetro perpendicular con una cuerda, dicho diámetro biseca a la cuerda. Bueno, eso hay que estar recordando, ¿ya? Entonces ahora hacemos los ángulos con relación a una circunferencia. Supongo que tendrán también su material, confirmen si tienen su material de hoy. Confirmen si tienen su material. Cuya, Vargas, confirma. ¿Tienen el material de esta clase, digo? Ya, muy bien. Ok, ya, gracias por la confirmación. Entonces, el primer tipo de ángulo se denomina el ángulo central. Ángulo central. Como su nombre lo dice, el ángulo central es aquel que tiene por vértice el centro. Recuerden que la circunferencia tiene centro. Y tiene también lo que se llama el radio. El radio es aquel segmento que resulta de unir el centro con un punto de la circunferencia. Entonces graficamos una circunferencia tal como esta, así, en donde este punto es el centro. Digamos que el centro sea el punto de nombre O. O sería el centro. Y por ese centro voy a trazar dos radios, no rayos, sino radios, perdón, voy a trazar dos rayos a partir del centro, ¿ya? A partir de ese centro voy a trazar dos radios. ¿Qué estoy hablando? Por Dios santo, dos rayos, no radios, sino rayos. Trazamos este primer rayo, luego este otro. Ese par de rayos van a determinar justamente el ángulo central. Entonces, hay que fijarse en el arco determinado por esa región angular en la circunferencia. Voy a sombrear la región angular. Y esa región angular determina en la circunferencia un arco. La región angular determina en la circunferencia un arco. Un arco es aquella porción de la circunferencia comprendida entre dos puntos de la misma. Entonces, digamos que ese primer punto de intersección sea el punto A. Y el otro punto de intersección que sea el punto B. Marcamos este punto de intersección de nombre B. Y entonces la porción de circunferencia comprendida entre los puntos A y B es, o se denomina, arco. Ese arco AB se puede calcular ya sea en centímetros o en grados sexagesimales. En centímetros se puede calcular usando la fórmula que dio tu profesor de trigonometría, que para calcular la longitud de un arco hay que usar LOR. La longitud del arco L es el ángulo central en radianes multiplicado con el radio, ¿ya? Bueno, eso sería para calcular la longitud del arco AB. Pero nosotros no queremos eso. Nosotros lo que queremos es la medida del arco en grados sexagesimales. Sea teta la medida del arco en grados sexagesimales. ¿Ya? Entonces acá voy a decir
que para ese ángulo A o B, el ángulo A o B sería el ángulo central. El ángulo central tiene por vértice el centro. Ángulo central, el que tiene por vértice el centro. Digamos que la medida del ángulo central sea X. Ángulo central con medida X. Muy bien, entonces acá en el centro hay que colocar X. En el centro, en el punto O, ese ángulo X. Y hay que calcularlo. Ahora, para calcular X, si tenemos la medida del arco AB, recuerden que la circunferencia en grados hexadesimales mide 360 grados. Eso por una definición. De manera tal que una porción de circunferencia, un arco será una fracción de la circunferencia. Por ejemplo, si este arco AB fuese la sexta parte de la circunferencia, su medida en grados sería pues la sexta parte de 360 grados, es decir, 60 grados. ¿Ok? Para calcular el ángulo central, simplemente será igual con la medida del arco correspondiente. Teta es la medida del arco correspondiente. Eso voy a decir por acá. Teta, medida del arco correspondiente. Medida del arco que le corresponde a ese ángulo central. Medida del arco correspondiente. Es decir, sería la medida del arco AB. Igual con la medida del arco AB. Entonces, posiblemente me den de dato la medida del arco correspondiente. Con eso podré calcular el ángulo central. Por una definición. Entonces, por definición, la medida del ángulo central, en este caso X, será igual con la del arco correspondiente, o sea, teta. Siempre que queramos calcular, siempre que quiero calcular un ángulo central, tengo que fijarme en el arco que le corresponde. El arco que le corresponde es la intersección de esa región angular con la misma circunferencia. Si ese arco correspondiente fuese de medida 120 grados, el ángulo central también. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nos dicen esto? A partir del gráfico se pide calcular el ángulo central. ¿Ya? A partir de este gráfico se pide calcular cuánto mide el ángulo central. Entonces, aquí en este gráfico tengo trazado esta cuerda. Trazamos esta cuerda. Y luego, por ese extremo de la cuerda, se traza este radio. Trazamos ese radio por ese extremo de la cuerda. De tal manera que este arco determinado, o perdón, este ángulo que sea determinado sea de medida 40 grados. Este ángulo mide 40 grados. Se pide calcular cuánto mide el arco que subtiende esa cuerda. Me va a ayudar a resolver el ejercicio un jovencito. Por favor, cuando los llame, tienen que responder presente, ¿ya? Bueno, si no me responden, yo asumo que no están en la clase. Y eso, como siempre, no debe de ser. Yo tengo problemas en este salón. Tengo problemas porque nadie me responde cuando yo les llamo. O si les llamo, solamente algunos responden. ¿Ya? Entonces tienen que acostumbrarse a participar en la resolución de los ejercicios. ¿Ya?
Entonces voy a llamar a alguno de ustedes y por favor respondan, ¿ya? Chambilla, Mendoza, Mayra. Chambilla, Mendoza, Mayra. Chambilla, Mendoza, Mayra. Chambilla, Mendoza, Mayra. ¿Estás o no en el salón? Bueno, por lo visto no está. A ver, otro. Granda Vázquez. Granda Vázquez. Granda Vázquez. Es increíble. Es que este salón no hay nadie, creo. Profesor Lima. Profesor Lima. Profesor Lima. Diga, profesor. Profesor, me va a disculpar, pero en este salón siempre tengo problemas. No sé si los alumnos le llaman lista y responden presente, porque yo estoy llamando ya a 2 alumnos y no me responden. Yo quiero que usted verifique si están esos alumnos que acabo de llamar y no me responden. O sea, no sé qué pasa. Parece que no tienen su micro o no sé, están en el salón y no responden. Tienen que usar su micro, muchachos. ¿Ya? Gracias, profesor. Está abierto todos los micros. Hay que volver en todo caso a insistir. No responden. Ya, Cuya Valencia, sí, pues, pero no. ¿A ti te llamé Cuya Valencia? No recuerdo. Alarcón sí, pero por favor usen su micro, ¿ya? Porque si no responden, yo asumo que no están en el salón. Ya, gracias, profesor. Sí, a ver, ¿quién me respondió por acá? Alarcón, a ver, Alarcón Christopher. Queremos calcular el arco AB. Digamos que sea de medida X. Entonces se quiere calcular X. Para calcular este ángulo o ese arco, de manera directa no voy a poder. Tengo que calcularlo de manera indirecta. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a trazar este radio con la finalidad de determinar el ángulo central en el vértice O, en el centro justamente, ¿no? Entonces, la idea sería calcular este ángulo central. Si este ángulo central fuese, por ejemplo, de medida 120 grados, el arco también sería de medida 120 grados. Entonces, Alarcón, tú mismo eres. ¿Cuánto mide el ángulo en el vértice B? Usen su micro, muchachos, usen su micro, ¿ya? No estén ahí agazapados, usen el micro. Necesito confirmar si ustedes están aquí en la clase y para confirmar eso, tienen que usar el micro. ¿Cómo sé si ustedes están en la clase? Tomaya, está bien, ajá. Profesor, Christopher, a ver. el Ajá. ángulo X mide 100 grados, ya que en el punto A y el punto E, no, el punto B tienen un ángulo de 40 grados, lo que queda en el punto O es de 100 grados. Y como el Ya. ángulo que está por el punto O es igual al del arco X, pues vale 100. Ya. Ahora, una pregunta. ¿Por qué afirmas que en el vértice B el ángulo es también 40 grados? Porque el radio tiene la misma medida, así que se Muy vuelve un bien. Ya. triángulo isósceles. Claro, el radio OA con el radio OB son de medidas iguales, por lo tanto sería un triángulo con 2 lados iguales y sería isósceles, ¿no? A lados iguales, a esos radios que son iguales se oponen también esos ángulos iguales, ¿no? Entonces, en el triángulo, los ángulos suman 180 grados. Acá es 40, acá también, y acá sería 100 grados, ¿no? Entonces, ese ángulo sería 100 grados. En el centro, el ángulo sería 100 grados.
Y por definición, ese arco AB sería también de la misma medida que el ángulo central. Por lo tanto, X será 100 grados. Ya, Tomaya, en vez 40. García, la respuesta no es 40. ¿Ya? La respuesta sería que ese ángulo o ese arco X sería 100 grados. Ok, entonces, tener presente la definición. La definición no se demuestra. Lo que sigue, los siguientes tipos de ángulos se pueden demostrar. El ángulo inscrito es el siguiente tipo de ángulo. ¿Qué es el ángulo inscrito? El ángulo inscrito es aquel ángulo que tiene por vértice un punto de la circunferencia. Entonces vamos a graficar uno de esos ángulos inscritos. Primero grafico la circunferencia. Ok, entonces graficamos esta circunferencia. Vamos a graficarlo si no por acá. Ahí ya. Entonces graficamos esta circunferencia. En el caso de tener el ángulo inscrito, ya no nos interesa el centro. Ocultamos en centro también este punto. Y luego ubicamos este punto que está en esa circunferencia y por ese punto trazamos rayos. Trazamos este rayo de color verde y trazamos también este otro del mismo color. Y entonces ese par de rayos que tienen por origen ese punto que está en la circunferencia determinan un ángulo que se denomina el ángulo inscrito. Y entonces, este ángulo inscrito de medida, por ejemplo, X. Entonces, aquí vamos a poner el punto A. Por acá, el vértice B de ese ángulo inscrito y acá el vértice C. Ese ángulo ABC sería el ángulo inscrito. El ángulo ABC, el que tiene por vértice ese punto que está en la circunferencia, se llama ángulo inscrito. De medida X, ¿no? Entonces digo por acá, el ángulo ABC sería ángulo inscrito. De medida X, ángulo inscrito de medida X. ¿Cómo calcular X? Bueno, para calcular X hay que conocer cuánto mide el arco determinado. ¿Ya? Entonces, me fijo en la intersección de esa región angular con la circunferencia. Voy a sombrear la región angular. Esa región angular ABC determina en la circunferencia un arco. Un arco que va desde este punto de intersección hasta este otro. Digamos que ese arco determinado, el arco que le corresponde a ese ángulo inscrito, sea de medida alfa. Ese ángulo con medida alfa. Ese arco, digo. Entonces, se demuestra que para calcular ese ángulo inscrito, dicho ángulo será la mitad del arco correspondiente. ¿Ok? Entonces acá digo alfa, ese arco de medida alfa, es la medida del arco correspondiente. Siempre hay que estar fijándose en el arco que le corresponde al ángulo. Y en este caso, de tener al ángulo inscrito, se demuestra que ese ángulo de medida X es la mitad del arco. Eso se demuestra. X igual a la mitad del arco. Una fracción. Arriba sería X y abajo el número 2. ¿Cómo demostramos de que X es la mitad del arco? Voy a demostrar, ¿ya? Demuestro esto y ustedes se encargan de demostrar lo que resta. Entonces graficamos una circunferencia. Luego trazamos este rayo. Luego trazamos este otro. Y de tal manera que
este arco sea de medida alfa y el ángulo inscrito de medida x. Y hay que demostrar que x es igual con la mitad de alfa. ¿Cómo demostramos eso? Con la definición. Entonces, ¿qué hacemos? Ubicamos el centro, ahí está el centro, y por el centro lo que vamos a hacer es trazar este radio y trazar este otro, para justamente determinar el ángulo central, que por definición mide lo mismo que el arco correspondiente. Para ese ángulo central le corresponde ese arco de medida alfa. Y por la definición, este ángulo será también con la misma medida, o sea, alfa. Eso es definición. Una vez hecho eso, digo lo siguiente. En esta parte del gráfico, que se conoce vulgarmente con el nombre de boomerang, algunos también conocen con el nombre de cuadrilátero no convexo, otros le llaman el pantaloncito. En esa figura, en esa parte del gráfico, se cumple que este ángulo, con ese otro par de ángulos, van a sumar este ángulo. Entonces lo que voy a hacer aquí es, a partir del centro, trazar este radio para determinar triángulos isósceles. En esos triángulos isósceles hay que completar los pares de ángulos que son respectivamente congruentes. Por ejemplo, este ángulo con este otro deben de ser iguales. Digamos que cada uno de esos sea, por ejemplo, de medida alfa. Oh, perdón, de medida, por ejemplo, teta. No alfa, sino teta. Acá es teta. Y acá también, con la misma medida, o sea, teta. Eso porque este radio es igual con ese otro. Estamos en un triángulo isósceles. En el otro triángulo isósceles, completamos el par de ángulos que deben de ser iguales. Este ángulo con ese otro deben de ser iguales. Digamos que cada uno de esos sea de medida omega. Ahí es omega. Y el otro también. Acá. Omega. Entonces, a ver, por favor, usen el micro para responder presente. No se quede agazapado, ¿ya? Hable. Quiero escucharlos. A ver, Mulatillo, Alvarado, Miguel Ángel. Mulatillo, Alvarado, Miguel Ángel. Ya, muy bien. ¿Por qué no usan el micro? No vean que no tienen micro. No me vengan a decir que no tienen micro. Por favor. Usen su micro, ¿ya? Bien, entonces, a ver, Mulatillo. Ese ángulo X se puede calcular a partir del gráfico. A ver, X será igual a la suma de dos ángulos. X será igual con la suma de dos ángulos. A ver, díctame, Mulatillo. Miguel. X será igual a ¿qué? Teta más omega. Gracias, muy bien. Pero no solamente eso. Sabemos que se cumple eso, pero también en esa figura llamada el boomerang, ¿qué podríamos afirmar? Alvarado. En esa figura llamada el boomerang, ¿qué se cumple? El X, el teta y el omega, ¿qué van a sumar? Cualquiera puede responder en el chat. El X, el teta y el omega, ¿qué van a sumar? Van a sumar. ¿Y por qué 180, Mulatillo? Este cuadrilátero no es un triángulo. Eso solamente se cumple en los triángulos. Eso estaría mal, Miguel. ¿Ya? Corrige. A ver, cualquiera responda la simple pregunta. ¿Qué van a sumar el X, el teta y el alfa? Y el omega, digo. ¿Qué suman el X, el teta y el omega? Ya lo dijo Tomaya, ya lo dijo Cuya.
Ya, van a sumar este ángulo. Alfa, ¿cierto? Entonces aquí en ese segundo miembro hay que colocar alfa. Ahora, sabemos que la suma de teta con omega es X. La suma de teta con omega es X. Entonces sería X más la suma de teta con omega, que es X, igual alfa. ¿De dónde que X será la mitad de alfa? La mitad de alfa con la mitad de alfa suman alfa. Por eso es que ese ángulo X será la mitad del arco alfa. Ahí está entonces la demostración. A partir de la definición del ángulo central, se demuestra que el ángulo inscrito es la mitad del arco correspondiente. Demostrado entonces el teorema del ángulo inscrito. Ahora, ¿qué pasaría si nos dicen esto? Voy a borrar esto. ¿Qué pasaría si nos dicen esto? Me va a ayudar a resolver el ejercicio. Valdés Sebastián. Valdés Sebastián. García Ítalo. He puesto X igual alfa medios, García. ¿Ya? Ok, entonces, vamos, Valdés Sebastián. ¿Estás o no por ahí, Valdés? Valdés Sebastián. Valdés Sebastián. Valdés Sebastián. Valdés. No hay Valdés. No está ese muchacho. ¿Dónde estará? A ver, Mendoza Quinteros, Carla Fernanda. Mendoza Quinteros, Carla Fernanda. Mendoza Quinteros, Carla Fernanda. Mendoza Quinteros, Carla Fernanda. Por Dios santo. Por Dios santo. Bueno, cosas que pasan. A ver, una última, pues, a ver, ojalá me contesten, digo. Baltasar Pérez, Yasuri. Baltasar Pérez, Yasuri. Baltasar Pérez, Yasuri. Bueno, ese puede hacer, a ver, nada. Bueno, entonces, pasamos al siguiente tipo de ángulo, llamado ángulo semi-inscrito. Algo parecido que el caso anterior. Ángulo semi-inscrito. El ángulo semi-inscrito es aquel que tiene por vértice un punto de tangencia. Está determinado por una cuerda y una tangente. Entonces voy a graficar la circunferencia, por ejemplo, así. Así. Y luego, a partir de un punto que está en esa circunferencia, voy a trazar una tangente. Por este punto trazo una tangente. No necesito enteramente la tangente, sino su representación de color verde. ¿Ok? La de verde es la llamada tangente. Digamos que ese punto de tangencia sea el punto A. A es punto de tangencia. Y por el punto de tangencia trazamos un rayo. Trazamos este rayo de color amarillo. Ese rayo que está de color amarillo, con la tangente, van a determinar lo que se conoce con el nombre de ángulo semi-inscrito. Digamos que ese ángulo sea de medida alfa. Ese ángulo semi-inscrito de medida X, no alfa, sino X.
Entonces, para calcular dicho ángulo, hay que conocer la medida del arco que le corresponde. La medida del arco correspondiente será pues la del arco AB. ¿Cómo se determina ese arco? Fijándonos en la intersección de la región angular con la misma circunferencia. Entonces, esa región angular determina en la circunferencia el arco AB. Ese arco AB, vamos a decir que sea, por ejemplo, de medida omega. Entonces, para calcular ese ángulo seminscrito, simplemente se le toma la mitad al arco correspondiente. Voy a copiar esto. Y acá voy a decir lo siguiente. A ver, acá el vértice C. En este caso, el ángulo BAC sería el ángulo seminscrito. El ángulo BAC es el ángulo seminscrito. El ángulo seminscrito tiene por vértice un punto de tangencia. Omega es la medida del arco que le corresponde a ese ángulo. Omega, medida del arco correspondiente. ¿Cómo calculamos ese ángulo seminscrito? Simplemente tomándole la mitad al arco correspondiente. Ah, ya, su compañero decía que aquí había puesto... A ver, ¿quién me dijo eso? ¿Quién me estaba diciendo eso? Ah, ya, García, ¿no? No, yo pensé que me estaba diciendo en lo que había escrito con el lápiz del GeoGebra. Te referías a esto, ¿no? Allá, gracias García, no me había fijado en eso. Pensé que me estaba diciendo a lo que había escrito con el lápiz del GeoGebra. Ok, gracias por la corrección. No me había fijado en eso. Ok, entonces, bueno, se demuestra que este ángulo seminscrito es la mitad del arco. Aquí alguien me está diciendo algo. Valdés Sebastián. ¿Te llamé Valdés Sebastián? Ya me olvidé ya de a quién le estaba llamando. Llamé a dos jovencitos y a una señorita y nadie me contestó. Cosas que pasan, pues, cosas que pasan. Aquí vamos a hacer dos observaciones. Observación. Observaciones. Dos observaciones. Voy a graficar esta circunferencia y otra circunferencia. Y acá en la primera ubicamos el punto A, ese punto de nombre A. Y por ese punto trazamos una tangente. No necesito enteramente la recta esa, sino su representación de color amarillo. Entonces, esa recta de amarillo sería una tangente. Pero acá, para que sea tangente, hay que decir que ese punto A es punto de tangencia. A, punto de tangencia. ¿Ya? Ok, entonces aquí también lo mismo. A es punto de tangencia. Y entonces por ese punto de tangencia trazamos una cuerda. Trazamos esta cuerda. Y esa cuerda con la tangente determinan un ángulo seminscrito. Digamos que ese ángulo sea de medida beta. Este ángulo que sea de medida beta, el ángulo seminscrito con medida beta.
Ya, ok. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trazar esta cuerda de color naranja. Y luego esta otra. Y entonces esas cuerdas de color naranja van a determinar un ángulo que sería un ángulo inscrito. Digamos que este ángulo sea de medida alfa. Este ángulo inscrito con medida alfa. Entonces, para calcular este ángulo inscrito, simplemente será la mitad del arco correspondiente. Ahora digo lo siguiente, si este ángulo semi-inscrito es beta, el arco que le corresponde sería el doble, o sea, 2 veces beta. Este arco sería 2 veces beta. Y para calcular este ángulo inscrito de medida alfa será simplemente la mitad del arco correspondiente. O sea, la mitad de 2 beta. Se cumple que para calcular alfa, simplemente será la mitad del arco 2 beta. Una fracción. Arriba sería el arco que mide 2 veces beta. Y abajo, en el denominador, el número 2. Obviamente 2 beta entre 2 sería beta. De donde que este ángulo inscrito con el ángulo semi-inscrito son de medidas iguales. Alfa sería igual que beta. Siempre que tengamos un ángulo semi-inscrito y otro inscrito que comparten el mismo arco, esos ángulos deben de ser iguales. Iguales con la mitad del arco que están compartiendo. Algo parecido sucede cuando tengamos esto. Tenemos acá una circunferencia, luego aquí una cuerda y acá otra. Esas dos van a determinar un ángulo, que sería un ángulo inscrito. Digamos que sea de medida M. Ese ángulo inscrito, el determinado por esas cuerdas que están de color naranja, de medida M. Entonces, si este ángulo es M, el arco que le corresponde, el doble, o sea, 2M. Muy bien, ahora lo que yo puedo hacer acá es trazar esta cuerda de color verde y trazar esta otra del mismo color. Esas de color verde van a determinar un ángulo que también sería ángulo inscrito. De medida, por ejemplo, N. Entonces, si yo quisiera calcular ese ángulo N, tendría que calcularlo como la mitad del arco correspondiente. En este caso sería la mitad del arco 2M. Entonces se cumple que ese ángulo N será la mitad del arco que mide 2M, ¿no? N es igual a la mitad del arco 2M. 2M entre 2 sería M, de donde que esos ángulos N y M son de la misma medida. N es igual con M. Si un ángulo, si dos ángulos inscritos comparten el mismo arco, cada uno de esos ángulos sería la mitad del correspondiente arco. A ese teorema se le conoce con el teorema de la corbatita, teorema de la mariposa en la circunferencia. Algunos también conocen con el teorema del rebote. Entonces, acá tenemos ese ángulo M y ese ángulo M rebota en el arco con el doble, o sea, el arco sería 2M. Y vuelve a rebotar con la mitad de 2M sería M. ¿Ok? El rebote, ¿ya? Siempre que tengamos ese par de ángulos inscritos que comparten el mismo arco, se puede usar el teorema del rebote. Lo siguiente sería el ángulo interior, que como su mismo nombre lo dice, pues será un ángulo que tiene por vértice un punto que está en el interior. En el interior con la circunferencia.
Entonces graficamos una circunferencia, por ejemplo, así. Y luego trazamos dos rectas. Una es esta. Otra que sea esta de acá. Que sea de color celeste. Esas rectas van a determinar en la circunferencia puntos de intersección, que son estos. Y van a determinar en el punto de intersección un par de ángulos. Un ángulo sería este de acá, que como tiene su vértice en el interior a la circunferencia, se denomina ángulo interior. Digamos que sea de medida X. El opuesto por el vértice también de la misma medida, o sea, X. En este caso tenemos dos ángulos que son interiores, opuestos por el vértice. Para este ángulo, el correspondiente arco. Para ese ángulo, el correspondiente arco. Digamos que el correspondiente arco sea de medida alfa. Y para el otro ángulo le corresponde otro arco. Digamos que sea de medida beta. Si queremos calcular ese ángulo interior de medida X, simplemente será la semisuma de los arcos que se han determinado. X será la mitad de la suma alfa más beta. ¿Ya? A ver, este punto que sea A, este que sea B, y aquí que sea C. Entonces estamos hablando del ángulo interior ABC. El ángulo ABC sería el ángulo interior. Ángulo interior. De medida X. Interior porque su vértice está justamente en el interior a la circunferencia. Alfa y beta son las medidas de los arcos correspondientes. Alfa y beta, las medidas de los arcos correspondientes. En este caso hay dos arcos. Medidas de los arcos correspondientes. Entonces, si yo quiero calcular cualquiera de esos ángulos interiores, será simplemente el promedio de los arcos. X será igual a la suma alfa más beta entre 2. Arriba la suma de esos arcos determinados y abajo el número 2. De esa manera se calculan cualquiera de esos ángulos interiores, promediando los arcos correspondientes. Lo último ya sería el ángulo exterior. Entonces digo, si el ángulo interior tiene por vértice un punto que está en el interior, el ángulo exterior pues tendrá por vértice un punto en el exterior. Entonces graficamos una circunferencia tal como esta. Así. Y luego trazamos por un punto exterior dos rayos. Por un punto exterior trazamos dos rayos. Uno es este. Ese rayo determina estos puntos de intersección con la circunferencia. Otro rayo sería este. Así. Y ese otro rayo determina dos puntos de intersección con la circunferencia. Ese punto que está en el exterior sería el vértice del ángulo exterior.
Este ángulo exterior, vamos a decir que sea, por ejemplo, de medida X. Y entonces acá voy a decir lo siguiente. Este punto que sea de nombre A, este otro que sea de nombre B, y este de acá que sea de nombre C. Entonces, ese ángulo ABC que tiene por vértice un punto en el exterior sería pues uno de esos ángulos exteriores. ¿Ya? El ángulo ABC es el ángulo exterior de medida X. ¿Cómo voy a calcular ese ángulo exterior? Conociendo el par de arcos que se han determinado. Esa región angular determina arcos en la circunferencia. Este arco, digamos que sea de medida alfa, que sería el mayor de los arcos determinados, y el menor de los arcos determinados de medida beta, por ejemplo. Este menor arco de medida beta. Entonces, si yo quiero calcular el ángulo exterior, será simplemente la semidiferencia de los arcos que se han determinado, de los arcos correspondientes. Y entonces aquí ya sería la semidiferencia. La diferencia entre dos. Un caso particular es este. Observación, consecuencia. Consecuencia de lo anterior. La consecuencia de lo anterior es lo siguiente. Un caso particular de lo anterior es que tengamos una circunferencia y luego, por algún punto que está en el exterior a dicha circunferencia, por ejemplo, por este punto, se traza tangentes. Por ese punto se traza tangentes. Ahí están esas tangentes. Yo lo que quiero no es eso, sino quiero los rayos. Esos rayos que son tangentes, ¿no? Tangentes en este punto y en ese otro. Oculto las rectas esas y me quedo solamente con los rayos que son tangentes. En este caso, el punto A y el punto B son puntos de tangencia. A y B son puntos de tangencia y este punto que sea el punto C. Entonces, este punto C es el vértice de ese ángulo exterior, que tiene por lados tangentes con la circunferencia. Es un caso particular. El menor arco, digamos que sea de medida omega. Ese menor arco con medida omega. Entonces lo que se cumple aquí es lo siguiente. Voy a copiar esto. Control C, Control V. Y esto que lo pegué, lo pongo por acá. En algún momento de su carrera van a tener que usar el GeoGebra. Sugerencia para aquellos que van a estudiar diseño gráfico, de repente administración de empresas, quién sabe economía, quién sabe estadística, de repente también enfermería. Tienen que saber usar el GeoGebra. Su profesor, es más, su profesor de la universidad les va a decir que instalen el GeoGebra. Y con el GeoGebra van a dar su examen de matemática básica, no sé, de geometría analítica, de cálculo diferencial, los que van a estudiar ingeniería. Tienen que acostumbrarse a usar desde ya el GeoGebra. ¿Ya? Entonces, en este caso, A y B son puntos de tangencia. Aquí hay dos puntos de tangencia. A y B son puntos de tangencia. Y luego, ese ángulo BCA sería el ángulo exterior. El ángulo BCA sería el ángulo exterior de medida X. El ángulo omega es la medida del menor arco correspondiente. Medida del arco menor correspondiente.
Y si yo quiero calcular X, simplemente digo que X será 180 grados menos el menor arco. ¿Ya? Es decir que ese ángulo exterior con el arco omega, con el menor arco omega, van a sumar 180 grados, o sea, son suplementarios. Ese ángulo X será 180 grados menos omega. ¿Ya? ¿Qué pasó acá? Algo pasó aquí. Allá. Listo. Si no hay alguna pregunta, ya pasaríamos a los ejercicios. No hay ninguna pregunta, digo. Ya, ok, entonces pasamos a los ejercicios. Ya, el penúltimo, ¿no? Ya, el penúltimo, ya. Este es... el ángulo interior se determina trazando una recta y otra que se intersecan interiormente a la circunferencia. Entonces, de esa manera se determinan ese par de ángulos interiores que son opuestos por el vértice. Y cada uno de esos determinan el correspondiente arco. Para este ángulo le corresponde este arco, pero X no va a ser la mitad de beta. Estaría mal decir eso, ¿ya? Y bueno, entonces ahí se determinan esos arcos de medidas alfa y beta. Ese ángulo ABC sería el ángulo interior de medida X. Alfa y beta son las medidas de los arcos correspondientes. Se demuestra que cualquiera de esos ángulos es el promedio de los arcos que se han determinado. Fácilmente se demuestra eso. Y en el caso de tener el ángulo exterior, que tiene por vértice un punto en el exterior a esa circunferencia, dicho ángulo, dicha región angular determina ese par de arcos, uno de medida alfa y el otro con medida beta. Alfa sería más grande que beta. Para calcular ese ángulo simplemente será la semidiferencia de los arcos que se han determinado. Se demuestra también fácilmente. La sugerencia sería que ustedes demuestren, ¿ya? Cuando uno sabe las demostraciones, eso se queda ya retenido en el cerebro. Lo dicen los estudios, ¿ya? Se ha estudiado que cuando los jovencitos, cuando los estudiantes demuestran los teoremas, eso ya queda retenido en el cerebro, queda retenido en la mente. Y por lo tanto, ya no van a poder olvidarse, ¿no? En caso se olviden, ya saben cómo demostrar, ¿ya? Bien, entonces haremos ya la dirigida. ¿Está? Creo que lo tengo por acá. Antes voy a... Aquí está, ángulos en relación con la circunferencia. Ahí está la teoría. Hay que marcar en la número 1 si es verdadero o falso. Resolución para el ejercicio 1. La proposición 1, ¿será verdadera o falsa? Dicen esto. Un ángulo central mide 2 veces la medida del arco correspondiente. Eso es falso. 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 Pero tengo que explicar por qué. Falso, ya que el ángulo inscrito, perdón, el ángulo central, es de la misma medida que el arco correspondiente. Mide, ya que el ángulo central mide lo mismo que el arco correspondiente. Alguien dirá, pero ¿por qué tiene que ser así? Ah, eso es por definición, ¿ya? Eso no se demuestra ya que es definición.
Falso, falso, ya que el ángulo central mide lo mismo que el arco correspondiente, por definición. ¿Ya? Ok, toma ya. Siguiente, proposición 2. Hay que ver si es verdadero o falso lo que nos está diciendo esa proposición. Dos cuerdas determinan un ángulo interior. Dos cuerdas determinan un ángulo interior. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Aquí, por ejemplo, acá, por ejemplo, esta cuerda y esta otra determinan un ángulo interior. Pero siempre será así. Siempre será así. Bueno, no siempre, ¿eh? No siempre va a ser así. Por ejemplo, esta cuerda con esta otra determinan un ángulo inscrito y no un ángulo interior. ¿Ya? No siempre dos cuerdas van a determinar un ángulo interior. Entonces acá respondo que eso también es falso. 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 Ya que no necesariamente se intersecan. No necesariamente las cuerdas se intersecan. Claro, si yo tengo dos cuerdas en una circunferencia, esas no tienen por qué intersecarse. Si se intersecan, puede que las cuerdas determinen un ángulo interior o un ángulo exterior. Pero como acá no me dicen que esas cuerdas, ese par de cuerdas se intersecan, por lo tanto, no necesariamente van a formar o van a determinar un ángulo interior. Siguiente, si un ángulo inscrito mide 30 grados, luego el arco correspondiente mide 15 grados. No, pues eso es falso. Eso es falso. Si el ángulo inscrito mide 30 grados, el arco que le corresponde serían 2 veces y no la mitad. ¿Ya? Entonces, eso es tremendamente falso. Siguiente proposición, falso. Falso, ya que el arco correspondiente mide 2 veces el ángulo inscrito, o sea, 60 grados. ¿Ya? No 15 grados, sino el doble de 30, es decir, 60 grados. Entonces, todas esas proposiciones, ok, Tomaya, son falsas. Marcamos entonces la B. Siguiente. Las medidas de un ángulo central con la de su arco correspondiente suman 120 grados. Calcule el complemento del ángulo central. No es necesario hacer un gráfico, ¿ya? No es necesario. Lo que sí es necesario es reconocer los teoremas, ¿no? Entonces, en ese ejercicio 2, digo lo siguiente. Sea X la medida del ángulo central. Sea X la medida del ángulo central. Entonces, piden calcular el complemento de ese ángulo central. Calcular el complemento del ángulo central. O sea, piden calcular C, complemento C, igual 90 grados menos X. Eso es lo que nos están pidiendo calcular, ¿no? Nos dan un dato. ¿Qué dice el dato? Vamos entonces con el dato. El dato dice así. Las medidas de un ángulo central con la de su arco correspondiente suman 120 grados. Pero sabemos que el arco correspondiente con el ángulo central son iguales. Eso por definición. Entonces sería el planteo de ecuación. X más X igual 120 grados. De esa manera planteo la ecuación. O sea, son dos cosas iguales que van a sumar 120. ¿Ya?
cada cosa sería 60 grados. Por lo tanto, el ángulo central mide 60 grados, así también su arco correspondiente 60 grados. Ya tengo calculado el ángulo central, que en este caso es de 60 grados. 60 con 60 suman 120. No es la respuesta porque nos pide calcular el complemento. 90 menos 60 sería 30. Por lo tanto, el complemento de ese ángulo sería 30 grados. El complemento C sería 90 menos 60, o sea, 30 grados. Listo. Nada más. Así de simple, no hay más que hacer ahí. Siguiente ejercicio. 3. Ejercicio 3. Entonces, en ese ejercicio 3, hay que calcular la medida de un ángulo inscrito si con el triple de su arco suman 210 grados. No es necesario hacer un gráfico. Simplemente voy a usar el teorema del ángulo inscrito. Entonces digo acá lo siguiente. Siendo X la medida del ángulo inscrito, siendo X la medida del ángulo inscrito, recuerden que ese ángulo inscrito, este ángulo inscrito X, será la mitad del arco correspondiente. Es decir que ese arco que le corresponde al ángulo inscrito será pues el doble. En este caso alfa será igual con 2x. El arco que le corresponde a un ángulo inscrito es justamente el doble de dicho ángulo. ¿Ok? Entonces aquí voy a decir que siendo X la medida del ángulo inscrito, 2x será la medida del arco correspondiente. Siendo X la medida del ángulo inscrito, 2x será la medida del arco correspondiente. Un simple razonamiento, ¿cierto? Entonces nos vamos al dato. El dato dice así. La medida de un ángulo inscrito con el triple de su arco, con 3 veces el arco, van a sumar 210 grados. Entonces, el ángulo inscrito X más 3 veces el arco, o sea, más 3 veces 2x, van a sumar 210 grados. Eso sería el planteo de ecuación. Luego hay que resolver. Resolver implica calcular X. Entonces, para resolver esta ecuación, 3 con 2x van a dar de producto 6x y con x van a sumar 7x. Aquí en el primer miembro tendríamos entonces 7x. Y en el segundo miembro, 210 grados. Muy bien. Una vez llegado a esa parte del planteo de ecuación, voy a calcular x. Sería 210 entre 3, o sea, 30 grados. La pregunta es si calcular x es la respuesta al ejercicio. No siempre x es la respuesta. Tengo que fijarme, tengo que estar atento a lo que nos están pidiendo. En este caso se pide calcular la medida del ángulo inscrito. O sea, calcular x. Por lo tanto, calcular x es la respuesta. Por lo tanto, x será 30 grados. Y ahí acaba el ejercicio. Siguiente ejercicio 4. Ejercicio 4. Hay que calcular la medida, calcule un ángulo semi-inscrito si con su correspondiente arco son suplementarios.
calcule un ángulo semiinscrito si con su correspondiente arco son suplementarios. Si son suplementarios, van a sumar 180 grados. Es algo parecido que el ejercicio anterior. Por lo tanto, voy a copiar. Hago un copy-paste. Control C para copiar. Luego voy a pegarlo por acá. Y digo, siendo X la medida del ángulo semi-inscrito, ya no inscrito, sino semi-inscrito. Siendo X la medida del ángulo semi-inscrito, 2X será la medida del arco correspondiente. 2X será la medida del arco correspondiente. Y luego hay que plantear la ecuación. Según el dato, ese ángulo con su correspondiente arco son suplementarios, o sea, van a sumar 180 grados. Entonces acá digo que X con 2X van a sumar 180 grados. Eso sería el planteo de ecuación. ¿Qué pasó acá? Acá tiene que ser. Ya, X más 2X igual 180 grados. Eso es el planteo de ecuación. Luego sería 3X igual 180 grados. Y finalmente calculo X será pues 180 entre 3, o sea 60 grados. Como siempre digo, no siempre calcular X es la respuesta. Tengo que estar atento a lo que se pide calcular. X resulta ser 60 grados, pero no sé si será la respuesta al ejercicio. A ver, voy a fijarme. Me piden calcular el ángulo semiinscrito. Y ese ángulo justamente es X. Por lo tanto, X será la respuesta. O sea, 60 grados. Ese ángulo semiinscrito entonces mide 60 grados. Siguiente ejercicio, 5. Ejercicio 5. ¿Qué nos dice el ejercicio? Los adornos circulares están sujetos por cables. Aquí hay dos circunferencias. Algunos son tangentes con estos. Por ejemplo, esta línea LD es tangente con ese adorno en el punto D. Luego la línea LA en el punto A y la línea BC en los puntos B y C. Y hay que calcular el ángulo determinado por los cables que concurren en el punto M. Acá hay un ángulo recto en el punto L. Entonces hay que hacer el gráfico. Ahora sí, hay que hacer el gráfico, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el gráfico? El gráfico sería dos circunferencias, una más grande que la otra. Entonces, sería algo así como esto. Y acá la otra. Una más grande que la otra. Y luego hay que trazar esta tangente, tanto para la circunferencia esta como para la otra. Eso se llama la tangente común. Me voy acá a esta opción donde dice, ¿dónde está? Tangente común exterior. Selecciona el centro, luego este punto, luego el centro y luego este punto. Y GeoGebra nos traza esa circunferencia. Digo, esa recta tangente común exterior. Que la voy a poner de color verde. Pero no me interesa la recta tangente, sino el segmento de tangente. Entonces trazamos este segmento de tangente de color verde. Los puntos de tangencia son B y C. Pues acá estará el punto B. Y por acá estará pues el punto C.
B y C son puntos de tangencia. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Luego hay que trazar un segmento que pasa por los puntos A y D de esas circunferencias. Algo así como esto. De color celeste. Este centro, esos centros y esos puntos los voy a ocultar. Aquí sería el punto A y el otro el punto D. Luego, ¿qué hacemos? Por esos puntos A y D trazamos tangentes. Y esas tangentes van a formar un ángulo recto. Entonces, trazo la primera tangente para esa circunferencia que está de color blanco. Por el punto A trazamos esa tangente. Entonces me voy acá a la opción tangente, selecciono la circunferencia y el punto, y GeoGebra traza la tangente. Luego también voy a la circunferencia que está de color azul, y voy a trazar por el punto D esa tangente. Y como verán ustedes, pues ahí me resulta que esa intersección está por arriba. Y eso no me conviene. Y eso no me conviene. Tengo que modificar el gráfico. Hacemos una modificación al gráfico. Algo así como esto, ¿no? Más o menos ahí, ¿ya? De tal manera que el ángulo de intersección, el ángulo en el punto de intersección, sea justamente el ángulo recto. Ahí colocamos el ángulo recto. ¿Ven ustedes ahí? ¿Ya? Esto que estoy haciendo se llama diseño gráfico. Esto cualquiera no lo puede hacer, ¿ah? Por si acaso, ¿ah? O sea, si alguien pretende estudiar diseño gráfico, o no sé, de repente arquitectura, ingeniería civil, tiene que saber estas cositas del GeoGebra. ¿Ya? El GeoGebra es una herramienta poderosa. Les va a ayudar a resolver muchos ejercicios en la universidad. O sea, si alguien dice por ahí, el profe está haciendo cualquier cosa ahí con el GeoGebra, está muy equivocado. ¿Eh? Si alguien menosprecia al GeoGebra, está muy equivocado. Tenga presente eso. ¿Eh? ¿Ya? El consejo sería que aprendan a usar este programa llamado GeoGebra. No menosprecien. ¿Ya? Entonces, hay que calcular el ángulo que están formando ese par de rectas que están de color amarillo. A mí no me interesan las rectas, sino esos segmentos de recta. ¿Ya? De color amarillo. Ahí está. Entonces, de esa manera, construyo el gráfico para ese ejercicio. Entonces, en el punto de intersección de esas rectas, en el punto M, está justamente el ángulo que nos piden calcular. Y acá en el punto L, el ángulo resulta ser recto. Y hay que calcular el ángulo en el punto de intersección, que es el punto N, ¿no? Entonces marcamos ese ángulo y le ponemos de medida, por ejemplo, X. ¿Cuánto será X? No se sabe. Hay que calcularlo. ¿Qué información más proporciona el texto del ejercicio? Miren, no hay ninguna otra información. ¿No? No hay ningún ángulo, dirán por ahí, ¿no? Profe, no hay ningún número. Sí, pues, pero el número está escondido y sería el ángulo recto que mide 90 grados, ¿no? Y ahora, ¿qué hago? Esa es la gran pregunta ahora. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer ahora? Bueno, yo me doy cuenta que en ese triángulo rectángulo, este ángulo en el vértice A con el ángulo en el vértice B van a tener que sumar necesariamente 90 grados. La pregunta es si eso me ayuda a resolver el ejercicio. Eso tendría que preguntarme, ¿no?
A ver, ¿dónde está? Calcule el ángulo determinado por los cables que concurren en el vértice M. Ya. Y esto es lo que no quería hacer, pero me siento obligado. Lo de malo es que me va a faltar espacio. A ver. Lo que no quiero hacer es esos trazos. No quiero hacer esos trazos, pero me siento obligado. No me queda de otra. A ver. B y C son puntos de tangencia. Los puntos A y B también. A ver, empezaré entonces por acá. Marco ese ángulo en el vértice A, que sería ángulo semi-inscrito de medida, por ejemplo, alfa. De medida alfa. Voy a marcar el ángulo en el vértice D, que también sería un ángulo semi-inscrito. De medida, por ejemplo, beta. Ese ángulo semi-inscrito de medida beta. Y entonces, esos ángulos alfa y beta en ese triángulo rectángulo recto en L van a tener que sumar 90 grados. Eso voy a decir por acá. Que la suma de alfa y beta es 90 grados. Alfa más beta igual 90 grados. Eso es en ese triángulo rectángulo ALB. Y ahora, ¿qué más? Ahora, ¿qué más? En este triángulo MBC, el ángulo en el vértice B, ese ángulo en el vértice B, voy a decir que sea, por ejemplo, de medida teta. Este ángulo en el vértice B de medida teta. Y el ángulo en el vértice C, ese ángulo en el vértice C, que sea de medida omega. En el triángulo MBC, el X, el teta y el omega van a sumar 180 grados. Suma de ángulos en el triángulo, ¿cierto? Voy a decir que este ángulo sea, por ejemplo, de medida, ¿qué le pongo? Ya me faltan letras. Alfa, beta, teta, omega, aquí voy a decir que sea de medida delta. Delta, a ver, que sea delta mayúscula. Y voy a marcar otro ángulo en este vértice. Que sea de medida, por ejemplo, ¿qué le pongo ahora? Ya que sea de medida gamma. Van a faltar letras. El X, el delta y el gamma van a sumar 180 grados. ¿Ya? A ver, si este ángulo es alfa y es ángulo semi-inscrito, entonces el arco que le corresponde sería 2 veces alfa. Este arco correspondiente, 2 veces alfa. Si este ángulo inscrito mide delta, el arco que le corresponde será el doble. O sea, 2 veces delta. Acá. Si este ángulo semi-inscrito, el que tiene por vértice, ese punto de tangencia B es teta, el arco correspondiente será el doble. O sea, 2 veces teta. Y así también por el otro lado. Si este ángulo es gamma,
el arco CD, el arco correspondiente sería 2 veces. O sea, 2 gamma. Y si este ángulo semiescrito es omega, el arco que le corresponde sería el doble. O sea, 2 omega. En la circunferencia de blanco se cumple que 2 alfa con 2 teta y con 2 delta van a sumar 360 grados. Suma de arcos en la circunferencia es 360 grados. 2 delta más 2 alfa más 2 teta será 360 grados. De donde que fácilmente nos damos cuenta que hay 3 ángulos o 3 arcos que van a sumar 180 grados. Sería que alfa con delta y con teta suman 180 grados. Alfa más delta y más teta igual 180 grados. Algo parecido es en la otra circunferencia. Diríamos que esos arcos, 1, 2 alfa, el otro 2 beta y el 2 gamma van a sumar también 360 grados. De donde resulta que la suma omega más gamma más beta es también 180 grados. Ya, eso voy a poner por acá. Omega, el otro ángulo sería gamma. Y el último sería beta. Esa suma de ángulos es 180 grados. Entonces, se sabe también que X, delta y gamma van a sumar 180 grados y también X con teta y con omega. También que la suma de alfa y beta es 90 grados, ¿no? Entonces, en el siguiente paso lo que voy a hacer es sumar miembro a miembro esas dos ecuaciones. ¿Ok? Entonces, sumando miembro a miembro. SMM, como dice el profesor de álgebra, sumando miembro a miembro. Sería alfa más beta, voy a sumar todos, ¿ya? Pero los voy a ordenar convenientemente. Voy a ordenar convenientemente. Más la otra suma es omega más gamma y más teta, y más beta, digo. Esa suma será 180 más 180, o sea, 360 grados. Pero como les dije, hay que ordenarlo convenientemente, ¿ya? De tal manera que nos ayude a resolver el ejercicio. Entonces, en este primer paréntesis tenemos la suma alfa más beta. Ahí pasa el casero de los plátanos. Y luego voy a sumar el teta con el omega. Lo voy a ordenar. Lo voy a pasar por acá. En ese segundo paréntesis coloco teta más omega. Y en el tercer paréntesis será pues gamma más beta. O más delta, perdón. En ese tercer paréntesis. ¿Ya? Entonces lo ordeno convenientemente. Ya ustedes se estarán dando cuenta para qué. Alguien se estará preguntando para qué. Es que si lo pongo de esta manera, de tal manera que en esos paréntesis ya los resultados son lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? La suma alfa más beta es 90 grados, hay que reemplazar en el siguiente paso. Reemplazamos entonces, alfa y beta suman 90 grados. En el siguiente paréntesis, la suma de teta con omega sería, como teta, omega y x suman 180 grados, la suma teta más omega será 180 grados menos x. 180 grados menos x. Se sabe también que x, delta y gamma suman 180 grados. Por lo tanto, delta con gamma van a sumar también 180 grados menos x. De esa manera planteo la ecuación. Igual 360 grados. Una vez planteada la ecuación, hay que resolverla. Y esto no creo que sea tan difícil de resolver. Fácilmente se demuestra, operando correctamente, sin equivocarse, que X será 45 grados.
no creo que sea tan difícil resolver esa simple ecuación. ¿Ya? Alguien dirá por ahí, pero profesor, usted se ha tranqueado, usted ha hecho muchas operaciones. Claro que sí. Bueno, la tarea de ustedes está en buscar un procedimiento que sea más rápido. Eso ya no es competencia mía, sino competencia de ustedes. Queda para ustedes resolver el ejercicio de la manera rápida. ¿Ya? Debe de haber algún procedimiento que me ayude a resolver el ejercicio de manera rápida. Tengo que sentarme un momento en mi silla e intentar resolver el ejercicio. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Y esto de acá? Se traza el segmento de tangente AB y la secante ACD a una circunferencia, ¿cierto? Si el arco CD mide 72 grados y además AB y BD son iguales, hay que calcular la medida del ángulo en el vértice A. Entonces hay que trazar una circunferencia, algo así como esto. Y luego trazar esos segmentos, ¿no? ¿Qué segmentos son? El segmento de tangente AB y la secante ACD. Segmento de tangente AB. Por este punto de nombre A, trazamos el segmento de tangente AB. Hay que suponer que el punto B es punto de tangencia, ¿ya? Aunque no nos digan, pero hay que suponer eso. Ese punto B sería punto de tangencia. Entonces, solamente me interesa el segmento de tangente, oculto esas tangentes y me quedo con el segmento de tangente AB, en donde el punto B es punto de tangencia. Por ese punto A hay que trazar ahora, en el siguiente paso, una secante de color verde. Es la secante ACD. ACD. Es decir, aquí será el punto C y por acá el punto D. Punto C. Y aquí sería el punto D. ¿Con qué condición? Con la condición de que AB y BD son iguales. AB con BD son iguales. Este segmento de tangente y la cuerda BD son de medidas iguales. Esos segmentos que están de color amarillo son iguales. Y así como están, no parecen. Hay que hacer una pequeña corrección a ese gráfico, ¿no? Algo así como esto. De tal manera que AB con BD sean iguales. Más o menos así. Ahí puede ser. Hay otro dato que dice que un arco mide 72 grados. El arco CD mide 72 grados. Este arco que va de C hasta D mide, según el dato, 72 grados. Entonces se pide calcular cuánto mide el ángulo en el vértice A. Digamos que este ángulo sea de medida X. Hay que calcular entonces cuánto es X. De alguna manera. ¿Ya? Entonces ahí es X. Este arco mide 72 grados. Vamos a ponerlo así. Más o menos ahí. Ok, entonces, algo así como esto es el gráfico. A ver, como AB y BD son iguales, hay que ponerle las marcas, ¿ya? Entonces selecciono este segmento y este otro, y a cada uno le pongo palito. Aquí también. Palito, palito, para indicar de que este par de segmentos son iguales. Entonces, como el triángulo ABD tiene ese par de segmentos de amarillo iguales, a lados iguales se oponen ángulos iguales. En A y en D los ángulos son iguales. Como en el vértice A el ángulo es X, en el vértice D también. A palito se opone X, a este lado palito también se opone el mismo ángulo X. Ahí será X.
necesito calcular X sabiendo que el punto B es de tangencia y este arco CD mide 72 grados. Lo puedo resolver con un trazo auxiliar, ¿ya? No es necesario, pero bueno, en este caso sí. En este caso, bueno, yo lo voy a resolver con ese trazo auxiliar. Les voy advirtiendo que no es necesario hacer ese trazo, ¿ya? No es necesario. Sin embargo, lo voy a hacer. ¿Para qué? Para formar un ángulo interior. Digo, un ángulo seminscrito. Este ángulo seminscrito, este ángulo que tiene por vértice ese punto de tangencia, se calcula de esta manera. Como este ángulo inscrito es X, el arco BC, el arco que le corresponde será el doble, o sea, 2X. Este arco será 2X. Y si queremos calcular este ángulo seminscrito, la medida del ángulo ABC será la mitad del arco BC. Entonces, si yo quiero calcular este ángulo que se le conoce con el nombre de ángulo inscrito, perdón, ángulo seminscrito, será simplemente la mitad del arco correspondiente. O sea, la mitad del arco BC. O sea, 2X entre 2. Ese ángulo será entonces 2X entre 2. Arriba 2X y abajo el número 2. De esa manera se calcula ese ángulo. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me está? Algo está pasando con mi GeoGebra. A ver. Ahora sí. Entonces ahí sería 2X sobre 2. O sea, X, mejor dicho. Ese ángulo sería también de medida X. Entonces acá voy a poner X. Y ahora en el siguiente paso voy a calcular la medida del ángulo DBC. Voy a calcular la medida de este ángulo interior. Inscrito, digo. ¿Ya? Ese ángulo inscrito se calcula tomándole la mitad al arco CD. Este ángulo que está por acá sería la mitad del arco CD. Ese arco CD mide 72 grados. Por lo tanto, este ángulo será la mitad, o sea, 36 grados. Aquí sería la mitad de 72 grados. O sea, 36 grados. Una vez calculado esos ángulos, mi siguiente paso sería usar el teorema fundamental en todo triángulo. Aquel que dice que los ángulos interiores en todo triángulo van a sumar 180 grados. Entonces digo, en el triángulo con vértices, en ese triángulo con vértices ABD, en el triángulo de vértices ABD, por suma de ángulos interiores, en el vértice A el ángulo sería X. En el vértice B, el ángulo, la suma X más 36 grados. Y finalmente, en el vértice D, el ángulo resulta ser X. Esa suma tiene que darnos 180 grados. Una vez planteada la ecuación, hay que resolverla. Si ustedes resuelven, van a darse cuenta que X será 48 grados. Por lo tanto, X sería 48 grados. No creo que sea tan difícil resolver esa simple ecuación. A estas alturas del partido, todos deben saber resolver una simple ecuación. El que no puede resolver una ecuación no es, o sea, mejor dicho,
Resolver una ecuación no es competencia de la geometría. Es una competencia, es una habilidad que se desarrolla resolviendo ejercicios de álgebra. Dicho de otra manera, no le echen la culpa a la geometría por no saber resolver una ecuación. Esto no es competencia de la geometría, es una competencia del álgebra. Es más, si alguien no sabe resolver una ecuación, es por el simple hecho de no estar practicando resolución de ecuaciones. Sugerencia. Para ese alguien que no puede resolver una simple ecuación, practique. La práctica hacia el maestro. ¿Ya? Hay que practicar. La práctica hacia el maestro. Profe, ¿para qué quiero aprender geometría? Saber geometría implica saber aritmética, álgebra y trigonometría. En cualquier examen de admisión, aunque vienen pocas preguntas de geometría, por ejemplo, en la parte de geometría, en San Marcos viene solamente 4 preguntas, o 3 preguntas, o a veces 2. Alguien dirá por ahí, como son 2 preguntas, no practico geometría, me doy al abandono. Bueno. Tenga cuidado porque después no se esté quejando y diga luego que por culpa de 2 milésimas no ingresé. Pues eso es por no resolver esos 2 problemas de geometría, o de álgebra, o de aritmética. No se esté pesando luego, Luego no se esté arrepintiendo, digo. ¿Ya? Ok, siguiente ejercicio, 7. Esto fue en la 7, y aquí está, ¿no? Se traza las tangentes PA y PB. A y B son puntos de tangencia a una circunferencia. De modo que la medida del arco AB es 3 veces la del arco menor AB. Hay que calcular la medida del ángulo APB. Entonces, ¿qué hacemos? Graficamos una circunferencia. Algo así como esto. Más o menos. Luego, por el punto P, trazamos tangentes. Por este punto de nombre P, trazamos tangentes. Una tangente PA y la otra PB. Siendo A y B esos puntos de tangencia. Entonces, aquí estará el punto de tangencia A y acá B. A y B son puntos de tangencia. Nos interesa solamente los segmentos de tangente. Esos segmentos que están de verde son los segmentos de tangente. Solamente nos interesan los segmentos, no las rectas. Ahí, ¿no? De tal manera que, según el dato, el arco mayor AB es 3 veces la medida del arco menor AB. Entonces, este arco AB, digamos que sea de medida teta. Según el dato, el otro arco, el mayor arco, sería 3 veces, o sea, 3 teta. Acá serían 3 veces teta. Y con todo eso se pide calcular la medida del ángulo APB. Marcamos entonces ese ángulo APB de medida, por ejemplo, X. Ahí es X. Entonces, sabemos que cuando son estos segmentos tangentes en los puntos A y B, para calcular X sería el suplemento del menor arco. Se cumple ese teorema, que X será igual a 180 grados menos teta. ¿Cómo calculamos teta? Bueno, eso sería bastante fácil. No creo que sea tan difícil calcular teta. Porque en la circunferencia, este arco con este otro van a sumar 180 grados. Pero me doy cuenta que el arco teta con el arco 3 teta van a sumar 360 grados. O sea, sería 4 teta igual 360. 4 veces teta igual 360 grados.
de donde que teta se puede calcular y sería 90 grados. Una vez que tenga calculado el valor de teta, voy a calcular lo que me están pidiendo. X es 180 grados menos teta. 180 menos 90. Eso sería 90 grados. Por lo tanto, X será el ángulo recto, o sea, 90 grados. Esa sería la respuesta al ejercicio. Siempre hay que estar atentos a lo que se pide calcular. ¿Qué dice el ejercicio 8? Sofía traza una circunferencia en ese ejercicio 8. Trazamos entonces, al igual que Sofía, una circunferencia. Ahí está la circunferencia, más o menos ahí. Luego, Sofía traza una circunferencia y Carlos las cuerdas A, B y CD. Hay que trazar entonces esas cuerdas. Una cuerda es AB y la otra es CD. Algo así como esto. La última de color amarillo. La primera es la cuerda AB y la otra la cuerda CD. Entonces mi gráfico sería algo así como esto. Una es la cuerda AB y la otra es la cuerda CD. Esas se van a cortar, esas se cortan en el punto E. El punto de intersección de ambas resulta ser el punto E. ¿Qué más? BC es igual con CE. Hay dos segmentos que son iguales. Esta cuerda BC es igual con el segmento CE. Y ahí no parecen serlo. Algo así como esto, ¿no? De tal manera que BC sea igual con CE. Más o menos así. ¿Qué más? El arco BD mide 60 grados. Este arco que va de B hasta D, según el dato, mide 60 grados. 60 grados. Y con eso nos piden calcular cuánto mide el arco AC. ¿Cuánto será el arco que va del punto A hasta el punto C? Digamos que sea X, por ejemplo. Este arco que va de A hasta C, que sea X. No se sabe cuánto es X. Lo que se sabe aquí, según el dato, es de que esta cuerda BC y la cuerda CE, el segmento CE son iguales. Cada uno que sea, por ejemplo, de medida M. Ahí también, ¿no? Entonces, en este triángulo que tiene dos lados iguales, ese triángulo, se puede calcular este ángulo diciendo que es la mitad de 60, o sea, 30. Y en ese triángulo isósceles, acá sería 75 grados y acá también. 75 más 75, 150 y más 30, 180. Como este ángulo mide 75 grados, el arco correspondiente, es decir, el arco que queremos calcular, sería el doble. 2 por 75 sería 150 grados. ¿Ya? Bien, si no hay alguna pregunta, terminaríamos la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Si no, ya nos pasaríamos a almorzar. Todo claro, el único que contesta es Tomaya, el resto son unos totalmente incógnitos. Solamente respondió toda la mañana, toda la clase Tomaya. El único, ¿eh? Aunque acá veo que Alarcón sí contestó. La mayoría no está, aparece en el salón. Lo último que dije fue lo siguiente. Yo dije que en este triángulo con dos lados iguales, este ángulo desigual sería la mitad de 60, o sea, 30.
Por lo tanto, en ese triángulo isósceles, estos ángulos son iguales y cada uno sería 75 grados. 75 más 75, 150 y más 30, 180. Como este ángulo en B mide 75 grados, luego el arco que le corresponde sería el doble, o sea, 150 grados. ¿Ya? Bien. Si no hay alguna otra pregunta, ya nos retiramos. Muy bien, muchachos. ¿Qué dice acá Alarcón? Ya. Nos vemos entonces hasta la siguiente clase. Chao, paz.